buenos días, bienvenidos y muchas gracias por conectaros y por aquí estar presentes también esta mañana en esta presentación, en esta jornada de presentación conjunta, esta jornada de presentación doble de los dos proyectos que hemos llevado a cabo desde OSBE, desde la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. Gracias también a la participación y al trabajo estrecho con IBV, que es el Instituto Bioquímica de Valencia, y damos la bienvenida también a Juan Carlos Castellanos, su director técnico de Invasar, y a Pablo Esteban. Gracias también por venir aquí desde la coordinación de UGT. Esta jornada, esta mañana, y poder hacer esta introducción también acompañados para OSBE, que es muy importante porque hemos desarrollado estos dos proyectos de la mano de la convocatoria de la Consellería de Educación, Universidades y Empleo en un marco de subvenciones en materia de colaboración institucional a través de acciones sectoriales e intersectoriales mediante programas en materia de prevención de riesgos laborales en la Comunidad Valenciana, sobre todo pues dirigido a todos los sectores, y nosotros pues lo hemos centrado, en nuestra solicitud ha sido centrada en el ámbito de las camareras de piso y del personal de sala. Este año hemos tenido pues, el privilegio de contar con las dos líneas de apoyo para la realización de estas acciones. Hemos llevado a cabo en los últimos meses un trabajo intenso, además pues muy bien arropado, como os digo, gracias al IBV, que ha sido quien también nos ha podido prestar todo el ámbito técnico del desarrollo de las herramientas que vamos a presentar hoy. Y desde OSBE es, desde luego, una de nuestra respuesta, nuestra estrategia principal de trabajo en el ámbito de la seguridad laboral y en la prevención de los riesgos laborales. Dentro de este ámbito, la evaluación ergonómica de estas tipologías de puestos de trabajo también ha sido para nosotros clave y esencial para poder desarrollar, por un lado, la línea de camareras de piso, que en este caso viene como a continuación de otra de las líneas que desarrollamos justo ahora hace 2 años, en este mismo programa de ayudas, en el que ya a través de un cuestionario diagnóstico elaboramos esos informes de recomendaciones para las adaptaciones ergonómicas en los puestos de trabajo, además muy dirigidas a toda la adaptación ergonómica de herramientas y de útiles de trabajo en el puesto de camareras de piso. En este caso, sobre todo, se contó con la participación de las empresas y del personal que trabaja directamente en los puestos, en los mismos puestos, para poder hacerse ese autodiagnóstico a la hora de esa evaluación ergonómica, de aquellos materiales, de aquellos útiles y de aquellas herramientas de trabajo. Con esa idea y con esas primeras conclusiones, este año vamos a poder hacer la presentación de unos materiales que hoy presentaremos y que estarán a disposición pública tanto para el sector como para todos los agentes implicados en este trabajo continuo de ergonomía y de evaluación ergonómica en los puestos, para facilitar, sobre todo con un lenguaje muy accesible y una visualización muy práctica, tanto materiales en formato vídeo, en formato póster, en formato tríptico, que podamos disponer en las empresas y que podamos trabajar directamente con ellas, y que realmente sea algo que facilite y que genere la participación de todos los niveles en la evaluación ergonómica de los puestos. Podamos también difundir esa cultura de la evaluación ergonómica y del conocimiento de cómo tienen que adaptarse tanto los puestos como las herramientas con las que trabajamos. Simplemente contaros que en la parte de presentación que haremos de la herramienta que se ha desarrollado para el personal de sala, se ha hecho esa primera fase de cuestionario diagnóstico, además validado también in situ en establecimientos hoteleros, en los espacios de restauración de establecimientos hoteleros que se han prestado voluntarios para hacer esas evaluaciones ergonómicas de estos puestos de trabajo. En este caso, pues agradeceremos tanto la participación de Casual Hoteles, la participación del Hotel Magic Villaluz en Gandía y la participación del Hotel Sandos Las Arenas, Balneario Las Arenas, también aquí en Valencia,
que nos permitieron también hacer estas evaluaciones en sus espacios de restauración. Se ha hecho un cuestionario a través de estas visitas que se ha dispuesto a toda la planta hotelera y que ha sido contestado, que hoy también presentaremos esos resultados, para poder generar una guía de recomendaciones basadas en estas evaluaciones ergonómicas del puesto de trabajo en sala, en restauración, y poder disponer también de una herramienta práctica, útil y accesible para seguir trabajando en esta fase importante de conocimiento en cómo hacer esa evaluación ergonómica de los puestos y poderla llevar a cabo. Como os digo, para OSBE como organización empresarial, esto es un elemento clave también de nuestro trabajo en el desarrollo de la mejora de la actividad empresarial en cuanto a la vigilancia de la prevención de riesgos laborales y en cuanto a la evaluación ergonómica de los puestos, y creemos que con este tipo de herramientas facilitamos muchísimo mejor el acceso, además pues agradeciendo siempre que esto sea una colaboración institucional, que se conozca, que se difunda y que podamos también tenerlas como herramientas de no me extiendo más ahora porque tendremos largo y tendido detalle de todas estas actuaciones y voy a dar paso a Carlos Castellano. Muchas gracias por hacernos un hueco esta mañana y haceros partícipes también de esta presentación. Gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a OSBE y también al IBV su amable invitación en la participación de este acto y desear a todos los asistentes, en este caso virtuales, que la jornada a la que asisten pues les sea provechosa y útil. Quiero empezar, antes que nada, sin ser muy machacón, pero sí que quiero dar unos pocos datos sobre el estado de la siniestralidad laboral en materia de TEMES, trastornos musculoesqueléticos. Me voy a referir, por fijar ideas, al año 2023 y me voy a fijar en los accidentes con baja en jornada. Cuando los accidentes de trabajo con baja en jornada laboral del año 2023 en el conjunto de sectores de la comunidad se produjeron 17.124 accidentes laborales. Afortunadamente, prácticamente el 100% fueron leves. Solo ocurrieron 8 accidentes graves y uno solo mortal. Es decir, el 31,5% de los accidentes de trabajo que tuvieron lugar con baja en jornada de trabajo en el año 2023 en nuestra comunidad, el 31,5% tuvieron que ver con trastornos musculoesqueléticos. Prácticamente la tercera parte. Si nos centramos en el sector de hostelería, en la sección I del CENAE del 2009, en el 2023 para este sector de hostelería ocurrieron 4.625 accidentes de trabajo, 3.543 en servicios de comidas y bebidas y 1.082 en servicios de alojamiento, lo que supone un 22,8% de los accidentes totales con baja jornada de trabajo por trastornos musculoesqueléticos. Si vamos a las enfermedades profesionales, en ese 2023 el sector tuvo un total de 179 comunicaciones de enfermedad profesional, de las cuales 178, la práctica totalidad, fueron del grupo 2, de agentes físicos, y 177 dentro de ese grupo 2 fueron por posturas forzadas y movimientos repetitivos. Es decir, el 98,9% de las enfermedades profesionales comunicadas durante el 2023 en este sector fueron por TEMES también. Por tanto, nos encontramos ante un problema de primera magnitud y que salpica y afecta en general a todos los sectores, podríamos decir, pero especialmente en el sector de la hostelería. Los trastornos musculoesqueléticos se convierten así en uno de los principales contribuyentes al absentismo por contingencia laboral y hasta incluso me atrevería a decir por contingencia comunitaria. En definitiva, es un problema que lejos de estar invisibilizado, todo lo contrario, está reconocido y
Así lo recogen todos los marcos estratégicos que actualmente están vigentes: el Marco Estratégico Europeo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 y la Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2025-2029, que si no pasa nada extraño, se va a aprobar en breve. De hecho, en esta estrategia valenciana, la problemática de los riesgos ergonómicos y los problemas de trastornos musculoesqueléticos salpican de alguna forma transversal toda la estrategia. Por poner algunos ejemplos, la estrategia valenciana va a tener 4 objetivos estratégicos. Pues en el objetivo 2 se recoge expresamente que dentro de las actuaciones a desarrollar en el marco de esta estrategia deberán incluirse aquellas que permitan controlar y reducir los trastornos musculoesqueléticos. Y continúa indicando que por ello resulta imprescindible llevar a cabo una correcta identificación de peligros y la correspondiente evaluación de riesgos a los que están expuestas las personas trabajadoras. En el objetivo 3 también se recoge como necesario llevar a cabo acciones que fomenten la mejora del tratamiento de aspectos preventivos referidos a algunos tipos de riesgos, como, entre otros, los de origen ergonómico. Pero ya no solo en los objetivos, sino que en las líneas de acción que despliegan la estrategia también quedan salpicadas por esta problemática. Por ejemplo, en la línea de acción 2, generar y compartir conocimiento en materia de prevención de riesgos laborales, indica que resulta imprescindible la generación de conocimiento a través de la investigación, desarrollo e innovación en todas sus formas posibles y difundirla, porque si no, no sirve para nada. Es lo que se está haciendo precisamente hoy aquí. La línea de acción 6, desarrollar actividades dirigidas a colectivos más vulnerables y a los riesgos de mayor preocupación, también indica que deben implementarse actuaciones específicamente dirigidas a riesgos de alta preocupación e impacto, haciendo mención específica a los riesgos ergonómicos de tipo musculoesquelético. Incluso el propio título de la línea de acción 9, que está dirigida a hacer frente a los desafíos que entrañan las enfermedades relacionadas con el trabajo, con especial atención al cáncer profesional y a los trastornos musculoesqueléticos. E incluso añadiría la línea de acción 10, en la que se incluye la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. Por otro lado, en esta misma estrategia, dentro de su apartado de recursos, hay un compromiso por parte de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral a establecer anualmente todo un paquete de líneas de subvención que tienen como objetivo el desarrollo de actividades en materia de prevención de riesgos laborales en el marco de esta estrategia. Es decir, que todos estos paquetes de subvenciones y todas las acciones que llevan asociadas son acciones de la estrategia. Se van a apuntar como acciones de estrategia. En concreto, las subvenciones en materia de colaboración institucional, desconocidas como TERRECON, que son las objeto de este acto, a través de acciones sectoriales e intersectoriales en las que se subvencionan acciones de difusión, promoción o fomento en materia de prevención de riesgos laborales, vinculadas a los objetivos y acciones de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente en la Comunidad Valenciana. Ya por finalizar, y no ser demasiado pesado, el compromiso del INVASAT. El compromiso del INVASAT ha sido y será siempre impulsar cualquier actividad dirigida a reducir los índices de siniestralidad y a contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en cualquier centro de trabajo de nuestra comunidad. En concreto, y en esta materia, actualmente estamos liderando un grupo de trabajo que se llama Trastornos Musculoesqueléticos, que nace como mandato de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyos principales mandatos para este grupo son estudiar, analizar y visibilizar las principales causas de distinta naturaleza que motivan la aparición de TEMES de origen laboral, teniendo en cuenta la diferencia de edad y la perspectiva de género, y promover el establecimiento de buenas prácticas para el diseño ergonómico, hábitos saludables y la elaboración o recopilación de contenidos útiles para la reincorporación de personas afectadas por trastornos musculoesqueléticos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Carlos. Además, yo creo que también nos avalas mucho más que este año hayamos podido desarrollar estas acciones en este sector. Que es muy importante que también dentro de estas convocatorias
se pueda tener esa visión integral de todos los sectores el año pasado, pues por diferentes motivos, incluso porque hubo más solicitudes de otras entidades, de otros sectores. Nos incorporamos el sector de hostelería en el ámbito de las ayudas, y nosotros sí que creemos que como y los datos así lo avalan, tanto en siniestralidad como en afectación, como la importancia de los trastornos musculoesqueléticos en este sector, esta labor en este sector tiene que ser un pilar fundamental de actuaciones. Pues muchas gracias, Carlos, además, por hacernos este hueco esta mañana. Voy a dar paso a Javier Sánchez. Gracias también por estar aquí con nosotros esta mañana y poder dar esta visión desde IDV para la presentación de estas herramientas. Muchas gracias, Sánchez. Carlos. IDV se honra de servir a los sectores industriales, a los sectores empresariales y a la sociedad valenciana. Nada mejor para ser útiles que creer en una sociedad del conocimiento, y como centro tecnológico que somos, nos dedicamos a hacer investigación, desarrollo e innovación y a hacerla útil a través de su aplicación. Aquí hay dos ingredientes fundamentales. El primero, interno, la capacidad del personal, que no solo en el IDV, que desde luego tengo que estar orgulloso de este personal, sino también en vuestras organizaciones. Y luego la colaboración entre agentes, que es una muestra excelente de esta mesa. La confianza con las asociaciones empresariales, el mecanismo idóneo para hacer llegar a las empresas, independientemente de su tamaño, unas ideas, un conocimiento, unas herramientas que difícilmente podrían desarrollar por sí mismas y que difícilmente podrían elegir si no hubiese un aliado en términos de conocimiento que se las facilitara. Los agentes sociales, por otra parte, tan interesados como el resto de la mesa en que a nivel de las personas, a nivel social y a nivel económico, toda esta aplicación del conocimiento beneficie a nuestras empresas y a nuestra gente. Y a nivel estratégico, una visión global de la Generalitat Valenciana, apoyando por una parte esa generación de conocimiento a través del IBACE y apoyando por otra parte esa aplicación de conocimiento a áreas de utilidad tan importantes como lo que es la salud, la prevención de la salud y el bienestar de las personas trabajadoras. Los resultados materiales que reunimos hoy en esta doble jornada tienen que ver, en primer lugar, con una herramienta de identificación de los problemas ergonómicos asociados a la falta de adecuación de las instalaciones y elementos de trabajo de los o las camareros, camareras de cafetería-restaurante, que Maite se ha referido, sector que tiene una problemática laboral y que tiene una visión también de enaltecerlo desde la perspectiva de la cualificación y de la dignificación de estos perfiles. Y de manera análoga, el segundo aspecto que trataremos hoy es una web con materiales de sensibilización para las camareras de piso. Una de las áreas con mayor detección de trastornos musculoesqueléticos y de problemas laborales, a la que también se está enfrentando el sector para resolver precisamente estos problemas. Lo importante es el resultado y su utilidad. Y desde esa perspectiva también recojo un poco el mensaje de Maite y la voluntad de la Consellería de dar continuidad, porque la sensibilización y la aplicación de lo último que se pueda saber en términos de beneficiar las condiciones de trabajo de las personas interesa generarlo año tras año. Interesa que nadie olvide lo que debe ser su autoprotección y que ningún empresario, por falta de herramientas o por falta de conocimiento, no pueda desplegar toda su voluntad de hacer de esos puestos de trabajo un buen lugar para desarrollarse en la vida y para aportar riqueza a nuestro territorio. Espero que la jornada sea estupenda. Creo que solamente... Pues ahora vamos a dejarle paso, además agradeciendo también a Pablo Esteban del área de coordinación PGP y que puedas acompañarnos esta mañana, además, para dar también ese respaldo de agente social, de la parte sindical, que tan importante y que tan papel hace también en este área. Y muchas gracias por podernos acompañar y poder conocer también de primera mano los resultados de estas actuaciones. Muchas gracias, Maite. Bueno, buenos días a todas las personas que estáis aquí presentes y los que nos siguen por streaming. Gracias por vuestra atención. Agradecer a Maite el que nos haya invitado a participar en esta importante jornada, porque
es difícil en el día que llevamos tan vertiginoso de trabajo todos parar a hablar de temas tan importantes como la investigación y el desarrollo y no ir tapando agujeros y solventando los problemas que nos salen día a día. Entonces, normalmente cuando empezamos el día tenemos la agenda y tenemos todas las actividades que tenemos que hacer durante ese día sabiendo que no vamos a acabarlas. Y así empezamos el día siguiente, ¿no? Si no se hacen este tipo de actos, no paramos a mejorar esta situación, porque investigar está muy bien actuar, poner medidas preventivas, pero si no vamos a nivel de mejorar el conocimiento, porque lo que sí está claro es que tanto la patronal como los sindicatos tenemos una sobredosis de realidad que nos trasladan las personas y los números, como bien se ha ido demostrando durante la intervención de mis compañeros de mesa, y que esa sobredosis de realidad necesita el conocimiento y la labor de investigación de universidades y de institutos tecnológicos como es el Instituto de Mecánica de Valencia, al cual conozco, que lleva muchos años trabajando en esta materia, que además son de reconocido prestigio en todas las partes y con el que me gusta también colaborar. Desde UGT es verdad que, además de ser el coordinador de las oficinas técnicas, soy el responsable de los proyectos de salud laboral de UGT en la Comunidad Valenciana y entendemos que si no se aporta como agente social esa sobredosis de realidad a esa investigación y esos conocimientos de las universidades y institutos tecnológicos, estamos haciendo un flaco favor todas las personas que representamos, ¿no? A la sociedad valenciana en este caso. Sí que vemos importante que, bueno, yo no sé si somos conscientes del vertiginoso ritmo que lleva el mundo laboral. El mundo laboral va cambiando a un ritmo que realmente muchas veces nos sobrepasa. De hecho, si veis los datos de siniestralidad y veis la situación en la que nos encontramos, pues ahora parece que el principal problema es el absentismo, pero igual hay que buscar las causas para poder entrar en esos datos. Esa realidad nos está haciendo que estemos todos los que estamos implicados en la prevención de riesgos laborales, instituciones como el INVASAT, la Inspección de Trabajo, como pues, la patronal, los sindicatos, los trabajadores, los delegados de prevención, que son los representantes en materia de salud laboral, estemos a la altura. Es decir, estos proyectos, por ello digo que es tan importante estar aquí, creo que esos proyectos son fundamentales para hacer esa representación a la sociedad y esa aportación a la sociedad valenciana. Por eso creo que estas herramientas que se van a aportar tanto al sector de camareras y camareros de piso como los camareros las camareras de piso como los camareros de sala, camareras de sala, creo que es fundamental. Por un lado, porque en el sector de camareros de sala está claro que las largas jornadas, la bipedestación prolongada, la turnicidad son el caballo de batalla de las personas técnicas que nos dedicamos a esto y también de la patronal y de los sindicatos. Y que entiendo que si no intentamos trabajar sobre esta situación, estas condiciones que se pueden materializar en lo que estamos viendo, bajas incluso de larga duración, que empiezan siendo físicas con trastornos musculoesqueléticos, pero esta larga duración acaba siendo afectando a la parte mental. Entonces, no hay baja larga que no afecte tanto a la parte física como a la mental. Cuando una persona lleva más de 6 meses de baja, la parte mental entra de una manera grave a demostrar que van unidas. Entiendo por eso que la herramienta que se va a presentar hoy es muy apropiada, ¿no? para este sector, porque va a aportar pues eso, aspectos ergonómicos que van a mejorar de manera considerable esta realidad tan cruda. Ahora sí, creo que se ha hablado y creo que todo lo tenemos muy claro, que la importancia de esto es su aplicabilidad, ¿no? Y su usabilidad. O sea, es decir, se ha hecho un buen trabajo, se ha trasladado la parte real que conoce OSBE sobre esta situación. Un instituto de tanto nombre como es el Instituto de Mecánica de Valencia ha hecho un gran trabajo. Ese trabajo tenía un resultado y ese resultado ahora por la gente que nos está siguiendo, ¿no? Y por todos los que estamos implicados en la prevención, debemos de aplicarlos para que puedan tener esa repercusión. Luego, si nos vamos al mundo de las camareras de piso, es verdad que se ha mejorado mucho. Hay muchos utensilios, muchas mejoras que
hace unos cuantos años creo que era impensable, ¿no? Ahora muchos hoteles tienen ya camas elevables para hacerlas. Hay utensilios para mantener las puertas abiertas sin necesidad de que se agachen las camareras de piso. Hay otros utensilios de limpieza que evitan la torsión de las muñecas. Es decir, se ha avanzado mucho, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Nosotros desde UGT en el 2018 hicimos un proyecto, también contando con las camareras de piso, en el que elaboramos unas guías muy sencillas para que entendieran, porque era un proyecto de sensibilización y de formación e información. Y hicimos una serie de vídeos cortos, los protagonistas eran las camareras de piso, no buscamos actores ni actrices, sino fueron ellas mismas, que la verdad es que yo creo que fue muy gratificante para ellas, ¿no? El verse representadas en esos vídeos. Y el resultado fue muy positivo porque, de hecho, hay algunos vídeos como el de buenas prácticas de cómo hacer una cama sin lesionarse. Ha tenido más de 700.000 visualizaciones y comentarios muy positivos de haber encontrado trabajo gracias a esos vídeos, con lo cual entendemos que la herramienta que se ha planteado aquí es una herramienta muy indicada para mejorar la calidad de vida laboral de las camareras de piso. Yo creo que, no me quiero extender más, ¿no? Porque ahora la parte más importante es trasladar estas dos grandes herramientas. Lo que he dicho antes es que lo más importante es que todo esto se traslade a la realidad y que se ponga en marcha. Desde UGT vamos a hacer también lo posible por intentar trasladar estos avances, porque creo que es nuestro compromiso el estar intentando mejorar la calidad de vida laboral de las personas trabajadoras, sobre todo de estos dos sectores. Y sin más, pues agradecer vuestra invitación y agradeceros a todos que habéis contado con nosotros. Pues muchas gracias, Pablo, también. Y bueno, está interesante también la introducción, porque yo creo que además, gracias a esa colaboración institucional, esto no es un proyecto solo de Osbec, sino de Osbec liderado o liderando con la parte tecnológica, la parte institucional y la parte sindical. Yo creo que aquí podemos entre todos de verdad hacer un encaje muchísimo mejor del resultado de estas acciones, que sin duda son los que están presentes y los que están al otro lado de la cámara los que van a poder utilizarlo y van a poder ser, y sobre todo el personal al que va dirigido estas acciones. Pues sin más, vamos a continuar con la estructura de la presentación de la jornada. Ahora pasaremos gracias a Sonia Serna, poder tener esta identificación de los riesgos económicos. En este caso vamos a hablar del sector hotelero y en el ámbito principalmente del personal de sala. Y después haremos esta presentación de ese estudio de campo y de los resultados, tal cómo han ido surgiendo para este análisis de datos, para realizar la presentación de la guía. Sonia, te dejamos todo el protagonismo. De acuerdo, muchas gracias. Buenos días. Voy a empezar compartiendo la pantalla para que podáis ver todos la presentación. ¿Vale? Vale. Bueno, pues en primer lugar daros a todos y todas las gracias, tanto a los que estáis de manera presencial como a quienes esté de manera online. Y bueno, como ha comentado Maite, soy Sonia Serna Arnau, soy investigadora en ergonomía y salud laboral en el Instituto de Biomecánica de Valencia y voy a presentar ambas acciones, las dos que hemos llevado a cabo con Osbec. La primera de información y sensibilización, espera, voy a apartarme de aquí. De información y sensibilización sobre los riesgos ergonómicos para el personal de sala en la restauración hotelera en la Comunitat Valenciana, y después hablaremos ya de la parte de camareras de piso. Esta es la estructura que voy a seguir en esta presentación. En primer lugar, y muy brevemente, ya que en la introducción hemos hablado sobre este aspecto y tampoco creo que sea necesario enrollarnos demasiado,
Vamos a ver un poco los riesgos ergonómicos en el servicio de comidas y bebidas. Con esto vamos a ver cuál es el objetivo principal de este proyecto, qué es lo que hemos querido conseguir con este proyecto. Vamos a ver cuáles son las tareas que hemos realizado para poder alcanzar este objetivo. Como ha comentado Maite, hemos realizado un cuestionario que han contestado los hoteles, y entonces vamos a ver también cuáles son los datos que hemos obtenido, un poquito por encima. Y por último vamos a ver el resultado, que como ya hemos avanzado, consiste en una guía. Hablando de los riesgos ergonómicos, dentro del sector servicios, la sección de la hostelería se divide en dos grandes grupos. Tenemos el de servicios de alojamiento y el de servicios de comidas y bebidas. En este segundo grupo sería en el que se englobaría el puesto de personal de sala, que es en el que nos estamos centrando en este proyecto Valenciano. De acuerdo con el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, el año pasado, en el 2023, de los 4.079 accidentes de trabajo en jornada de trabajo, casi el 20% se debieron a sobreesfuerzo físico. Esto es muy importante, ya que, como hemos comentado también, el sobreesfuerzo físico está directamente relacionado con la aparición de trastornos musculoesqueléticos. Entonces, estamos viendo que una gran cantidad de los accidentes de trabajo que se dan se deben a esto. Por lo tanto, lo que queremos, el objetivo principal va a ser intentar reducir este número de trastornos. Vamos a intentar pues, que no se den con tanta frecuencia, o que si se llegaran a dar, tuvieran una menor penosidad. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el objetivo principal? El objetivo va a ser la reducción de la ocurrencia y la reducción, en caso de que se diera, de la gravedad de los trastornos musculoesqueléticos en el personal de sala. Para ello, lo que hemos hecho ha sido generar una guía que engloba los siguientes aspectos. Por un lado, tenemos la exposición de los principales riesgos a los que están expuestas estas personas trabajadoras, para poder informar y sensibilizar a los hoteles, presentar posibles soluciones, tanto desde el punto de vista de los elementos de ayuda como de la ejecución técnica de las propias tareas que realizan estas personas, para así poder reducir esta ocurrencia, y la presentación también de ejercicios de calentamiento y estiramiento que sean adecuados para los grupos musculares que se utilizan en la realización de estas tareas, ya que está altamente demostrado que la realización de estos ejercicios de calentamiento y estiramiento, si se hacen de manera adecuada, reduce esta aparición de trastornos musculoesqueléticos. Vale. ¿Cuáles son las tareas que hemos realizado para poder llegar a este objetivo, para poder generar esta guía? Como hemos comentado, el IBV tiene una amplia experiencia en muchísimos sectores, entre ellos el sector servicios, el sector de la hostelería. Entonces, una parte importante es recopilar toda esta experiencia previa que tenemos, toda la información con la que contamos, para poder utilizarla en cualquier proyecto que creemos, entre ellos este. También, obviamente, una revisión bibliográfica de otros agentes que han estudiado, de estudios, de artículos, etc. Hemos recopilado toda esta información para tener una base de la que empezar. Pero, aunque tengamos mucha experiencia, aunque tengamos mucha información, etc., sabemos que muchas veces la teoría y la realidad no siempre están de la mano. Por lo tanto, siempre le damos mucha importancia a la realización de estudios de campo, a ver cuál es la realidad, qué es lo que realmente se está haciendo. Y en este sentido se realizaron visitas a distintos hoteles de la Comunidad Valenciana, a los que Maite ya ha dado agradecimiento y yo lo repito, para poder ver cuál es la realidad, ver cómo las personas trabajadoras están realizando estas tareas, hablar con las propias personas trabajadoras y con sus responsables para ver cuál es la situación que se está dando. Aún así, y debido a la extensión del proyecto, siempre vamos a encontrarnos con ciertas limitaciones. No pudimos visitar a todos los hoteles que nos hubiera gustado, porque al final lo ideal es poder verlos todos. Entonces lo que se hizo fue generar, con la información previa y con los estudios de campo, un cuestionario online dirigido a cualquier hotel que quisiera contestarlo, para poder recopilar
cuáles eran sus realidades, cuál es la situación que ellos están llevando a cabo, tanto en cuanto a las herramientas que utilizan, a los procedimientos de trabajo, etc. Este cuestionario online lo difundió Osbeck entre todos sus asociados para que quienes quisieran y pudieran lo contestasen, y con toda esta información, con la información de estas 3 fases, documentación, revisión bibliográfica, experiencia previa, estudio de campo y los cuestionarios, se elaboró una guía de información y sensibilización en la que pues, todos los aspectos que hemos comentado anteriormente. Se habla sobre cuáles son los riesgos ergonómicos, como ciertas medidas que pueden ayudar a reducir o eliminar estos riesgos y los ejercicios de calentamiento y estiramiento. Esta guía la vais a tener disponible en la página web de Osbeck para que cualquiera, de hecho os invitamos a que lo hagáis, o se la descargue, la revise, la lea y se informe sobre todos estos contenidos. Entonces, como hemos comentado, aparte de las visitas a campo y la revisión bibliográfica, se hizo un cuestionario con unas 40 preguntas que se puso a disposición de quien la quisiera contestar. Y vamos a ver un poquito por encima, porque tampoco vamos a hacer esta jornada demasiado larga, cuáles son las respuestas que obtuvimos. Vale. En total recibimos 37 respuestas, de las cuales válidas fueron 32. De todas las respuestas recibidas, vemos que la gran mayoría de hoteles que contestaron tienen un mercado vacacional. Respecto al tamaño del alojamiento, vemos que la mayoría es tamaño mediano, entre 150 a 300 habitaciones. Y si nos centramos en el tipo de restaurante, vemos que la amplia mayoría tiene un restaurante tipo buffet. Estos serían todos los apartados con los que contaba el cuestionario. Como veis, es un cuestionario bastante extenso porque al final queríamos tener la mayor información posible para, en función de las respuestas, saber cuáles son los aspectos en los que más nos interesa incidir a la hora de generar la guía, porque al final lo que queremos es que la guía pueda servir a la mayoría posible. Entonces, intentar adecuarnos. Por ejemplo, vemos que en general los horarios y turnos de trabajo van a ser jornada partida o turno rotativo. Vemos que en la estructuración de los descansos, por lo general, los descansos están establecidos a horarios fijos y en algunas ocasiones pactados entre la propia plantilla en función del peso de trabajo. Si nos vamos a las tareas que realiza el personal de sala, después al final cada hotel va a tener su propia realidad y va a hacer su gestión en función de sus necesidades y de su disponibilidad, pero estas serían las tareas principales que realiza el personal de sala: la limpieza y montaje de las mesas, la recepción de los clientes, acompañamiento a la mesa y, en caso de que corresponda, la toma de comandas, la reposición del stock en almacén, la atención a los proveedores, el servicio de las comidas y o bebidas, llevarlas a la mesa, la limpieza de la vajilla y la cubertería, la reposición de alimentos y bebidas y, en ocasiones, también la limpieza de la propia sala. Cuando hablamos de la manipulación de pesos, vemos que en general los pesos manipulados van a ser de menos de 10 kilos, pero también vemos que sí que se da esta manipulación varias veces al día, por lo que es un aspecto en el que tenemos que prestar atención. Respecto a la disposición del almacenamiento, por ejemplo, podemos ver que solo en el 40% de los casos el almacenamiento se realiza colocando los elementos pesados y de uso más frecuente a una altura intermedia y los más ligeros en las zonas más altas o bajas, que sería un poco el almacenamiento ergonómicamente más adecuado. En cambio, sí que vemos que en general se indica que el espacio es suficiente como para poder pasar entre las mesas sin tener que adoptar posturas forzadas y que las mesas permiten servir los alimentos sin tener que adoptar posturas forzadas. Vemos que cada vez más se están incorporando dispositivos tecnológicos que lo que permiten es facilitar la toma de pedidos, de manera que no voy a tener que desplazarme tantas veces a la cocina
para ir indicando cuál es la comanda que ha hecho cada mesa y voy a reducir estos desplazamientos. También vemos que está cada vez más extendido el uso de carros que nos van a permitir transportar platos y bandejas, ya sea limpios cuando estamos preparando las mesas o sucios cuando tenemos que recoger, de manera que vamos a reducir la manipulación de cargas y vamos también a reducir los desplazamientos. Vemos que si bien no hay una adopción de posturas forzadas de manera constante durante la jornada, sí que se van a adoptar ocasionalmente. Es decir, se van a dar a lo largo de la jornada distintas situaciones en las que se están adoptando posturas forzadas. Por lo tanto, hay que prestar atención a este aspecto, ya que las posturas forzadas son uno de los principales factores de riesgo en la aparición de estos trastornos musculoesqueléticos. Cuando preguntamos en qué situaciones son en las que se deben adoptar, vemos que se nos indica en el almacenamiento o reposición de productos, en el movimiento de muebles o en la reorganización del comedor, al cargar las bandejas, recoger o servir platos y al limpiar las mesas o preparar el área de servicio. Cuando se habla del ritmo de trabajo elevado, sabemos que en el sector servicios este es un punto muy importante en la restauración y en general sí que se da un ritmo de trabajo elevado, perdón, pero se suele dar en situaciones puntuales. Estas situaciones puntuales pueden ser en los momentos en momentos horarios, en franjas horarias concretas a lo largo del día. Por ejemplo, si de 2 a 3 es el momento en el que van a venir todos los comensales, o si tenemos unos clientes más europeos un poquito antes, ¿no? A las 12 a la 1, o en momentos más temporales en cuanto a temporada del año, si por ejemplo tenemos un hotel vacacional en el que vamos a tener estos momentos punta en verano o en Navidades. Vemos que en general el suelo del área de trabajo es antideslizante, lo cual va a reducir este riesgo de resbalones, pero también nos va a permitir una mayor estabilidad, reduciendo la necesidad de este esfuerzo extra para mantener el equilibrio. Y sí que vemos, por ejemplo, que cuando hablamos del calzado de la plantilla, es mayoritariamente el propio personal el que adquiere este calzado. Y cuando preguntamos si para adquirir este calzado se les da alguna directriz sobre qué calzado tienen que escoger, vemos que en general sí que se dan directrices y que estas directrices van mayoritariamente dirigidas al color por la uniformidad y a que sean antideslizantes. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de que tienen que ser flexibles o que tengan una capacidad de amortiguación, no se da tanto esta directriz. Respecto a otros elementos que pueden reducir el impacto de la bipedestación prolongada, que ya hemos comentado que es de gran importancia en este sector, ya que las personas trabajadoras durante todo el turno van a estar de pie, ya sea de manera estática o dinámica con desplazamientos, vemos que en la mitad de los casos no se está utilizando ningún elemento para reducir este impacto. Respecto a los que sí que están tomando algún elemento, tenemos los descansos periódicos, el uso de taburetes o sillas semisentada, alfombras antifatiga y pues, ya los otros con menor impacto. Respecto a cómo se llevan las bandejas o platos durante el servicio, vemos, por ejemplo, que en el 32% casi de los casos no se cuenta con un procedimiento establecido. Esto significa que se deja a criterio del personal el cómo se van a llevar las bandejas. Esto significa que si el personal sabe cómo tiene que llevarlo, lo va a llevar de manera correcta, pero si no lo sabe, puede estar llevándolo de manera poco ergonómica por desconocimiento, no porque quiera, sino porque no sabe cómo tiene que llevarse. Vemos que en el 32% de los casos se va con la muñeca recta y el codo flexionado 90 grados, que sería una manera adecuada, o sujetándolo con ambas manos, que también sería una manera más ergonómica, mientras que en el resto de los casos vemos que se indica con los dedos o con la muñeca flexionada. Respecto al tipo de bandejas, pues en la mitad de los casos no se utiliza bandejas, se lleva
directamente el plato o la bebida con la mano, o bandejas antideslizantes, bandejas planas o las que son tipo palanca. Respecto a las limpiezas de las superficies, vemos, por ejemplo, que solo en el 8% de los casos se indica que el movimiento se realiza, que el patrón de movimientos es amplio y extenso, que sería el movimiento más adecuado, y nuevamente vemos que en un 42% de los casos no hay un patrón definido. Que no haya un patrón definido, a lo mejor el 42% de los casos lo hace bien, ojalá, pero nos hace ver que si la persona trabajadora no sabe cuál es el patrón adecuado, puede estar haciéndolo con un patrón inadecuado, siendo los movimientos repetitivos durante la limpieza de superficies, cubertería, etcétera, también un factor de riesgos importante a la hora de padecer lesiones, sobre todo de mano-muñeca. Vemos también que cuando tenemos que realizar limpiezas en superficies altas, sí que se van a mantener posturas forzadas de brazos. Vamos a tener que elevar los brazos por encima de la altura de los hombros, lo cual va a sobrecargar sobre todo cuello, hombro, brazo, y que esto se puede dar de manera ocasional o habitual. Durante la superficie de alternancia entre ambas manos, sabemos que si alternamos entre ambas manos, vamos a repartir esta carga muscular, con lo cual pues, será beneficioso, y nuevamente vemos que no contamos con un criterio. Si los trabajadores lo realizan, pues genial, están repartiendo la carga, pero si no lo saben y no lo realizan porque deciden utilizar la mano dominante, van a estar realizando un sobreesfuerzo que a priori no es necesario. Y cuando se realiza la limpieza de suelos, vemos que en general se utiliza el uso de mopas, escobas. Respecto al tipo de mantelería, vemos que en general se está implantando mucho el uso de manteles individuales, quitando la necesidad de manteles extensos que nos van a hacer adoptar más posturas forzadas y van a también enlentecer la limpieza, que supongo que será la causa principal por la que se utiliza. Vemos que cuando hay que vaciar mesas con una gran cantidad de platos y vasos, en general se realizan varios viajes o se utilizan los carros de servicio, que hemos visto antes que están bastante implantados, y que solo en un 20% se ha indicado que se intenta cargar todo en un solo viaje. Sabemos que es deseable que no ocurra. Y cuando se realiza el movimiento del mobiliario, vemos que por lo general o se utilizan ayudas o se realiza entre dos personas, aunque en un 40% se indica que lo hace una sola persona. Cuando vemos la formación, centrándonos obviamente en la parte de formación de ergonomía y salud laboral, vemos que sí, que de manera general se va a formar en ergonomía y procedimientos de trabajo correctos, pero que en general, que en la mitad de los casos se realiza solo una formación inicial, sin que haya una formación periódica que pueda, por un lado, ampliar conocimiento y por otro lado, refrescar este conocimiento. Sí que vemos que en esta formación se habla de cuáles son las posturas forzadas principales del puesto de trabajo y cómo reducirlas, y en cómo realizar una adecuada manipulación manual de cargas y cuáles son las consecuencias de no realizar esta manipulación. Y vemos también que cuando se pregunta sobre la realización de los ejercicios de estiramiento y calentamiento, aplastantemente nos indican que no se realizan. Ya hemos hablado de que el realizar estos ejercicios, que después vamos a hablar más adelante de cómo se tienen que realizar y cuál es la manera de hacerlo, realmente estamos hablando de unos 5 o 10 minutos diarios, no estamos hablando de ocupar la jornada, y sí que está demostrado que se produce esta reducción tanto en la incidencia como en la gravedad de estos trastornos musculoesqueléticos. Respecto a la participación de la plantilla, vemos que cuando se pregunta sobre si se hacen reuniones periódicas de seguridad y salud en las que puedan todos participar, en general sí que se realizan, aunque vemos que mayoritariamente son reuniones anuales, es decir, una vez al año.
Y cuando hablamos de si existen mecanismos de consulta y participación, ya sea directamente hablar con la persona responsable, hablar con los compañeros o un buzón o lo que sea, en general se indica que sí que existen estos mecanismos o procedimientos. Vale, como hemos comentado, con toda la información recopilada tanto en este cuestionario como experiencia previa, revisión bibliográfica, etcétera, lo que hemos hecho ha sido condensar toda esta información, priorizar también información y generar esta guía. ¿Vale? La guía de información y sensibilización sobre riesgos ergonómicos para personal de sala en la restauración hotelera en la Comunitat Valenciana. Con esto buscamos eso, informar y sensibilizar tanto a los hoteles como a la propia plantilla, que es decir, esta guía va a estar pública, accesible a cualquier persona que la quiera descargar. Os invitamos, de hecho, a que la descarguéis, a que la leáis. Y puede servir también para que cuando la leamos y nos surjan dudas podamos, pues, por ejemplo, en estas reuniones periódicas, comentar cualquier interés o duda. Este es el contenido de la guía, ¿vale? Tenemos una pequeña introducción en la que introducimos a los riesgos ergonómicos, tenemos un apartado de proyecto en el que se explica de dónde ha salido este proyecto, cuáles son los fondos que se han utilizado, cuáles son los pasos que se han realizado para poder desarrollar este contenido, etcétera. También hemos hecho un pequeño apartado dirigido a la evaluación de riesgos ergonómica, como han comentado anteriormente, sobre la importancia de tener una evaluación de riesgos ya no general, sino ergonómica en el puesto de trabajo, por qué se tiene que hacer en base a la normativa, etcétera. Tenemos también una pequeña introducción sobre los factores de riesgo ergonómicos, qué es un factor de riesgo ergonómico, cuáles son los principales factores de riesgo ergonómico, etcétera. Una descripción del puesto y las principales tareas que se realizan en el puesto. Y después nos hemos enfocado en cada uno de los principales factores de riesgo presentes en este puesto, indicando cuáles son y ofreciendo recomendaciones para cada uno de ellos que nos pueden ayudar a reducir esta ocurrencia de trastornos musculoesqueléticos. Por último, un apartado, como hemos comentado, de ejercicios de calentamiento y estiramiento para que se puedan desarrollar. Vamos a ver ahora un poco unas pinceladas del contenido, porque si nos ponemos a leer la guía, pues podemos estar aquí 3 días y no hace falta. Y además porque así pues os damos ganas de descargarosla y de leerla. Vale, como hemos comentado, hay un pequeño apartado en el que vamos a introducir sobre los factores de riesgo ergonómico. Al final, los factores de riesgo ergonómico están presentes en un puesto de trabajo cuando las demandas de este puesto superan las capacidades de quien las está llevando a cabo. Por lo tanto, lo que tenemos es que atacar a estos factores de riesgo para que no se produzcan estas consecuencias. Que además siempre estoy hablando de trastornos musculoesqueléticos porque al final es la principal consecuencia y la que más nos preocupa. Lo que nosotros queremos es que las personas trabajadoras no padezcan estas lesiones, estas enfermedades profesionales, pero no es la única consecuencia. Quiero decir, al final vamos a tener también como consecuencias un coste económico que van a padecer los propios hoteles en este caso, ya que vamos a tener que pagar y a toda la población las indemnizaciones, las bajas laborales, las horas de trabajo perdidas debidas a estas bajas o lesiones, y además vamos a perder una eficiencia y una productividad. Un puesto ergonómico supone un aumento en la productividad y en la eficiencia. Es decir, que obviamente estamos todo el rato hablando de trastornos musculoesqueléticos porque es lo que más nos preocupa a las personas, pero que tenemos muchísimas más consecuencias negativas. En cuanto a cuáles son los factores de riesgo ergonómicos principales, hay muchísimos factores de riesgo presentes en este puesto de trabajo, tanto organizacionales como físicos, y todos van a influir y todos van a interferir entre ellos, pero los principales serían la manipulación manual de cargas, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas forzadas y el descanso insuficiente. Aunque los he nombrado de manera separada, como comento, van a encontrarse presentes
de manera conjunta, van a actuar entre ellos, se va a dar una sinergia. Si yo realizo movimientos repetitivos y además lo realizo adoptando una postura inadecuada, el riesgo va a verse incrementado. Y, como digo, hay muchos otros factores que van a influir, como son la falta de la claridad de rol, la temperatura, el ruido, cualquier aspecto, la organización del trabajo, falta de orden y limpieza, etcétera. ¿Vale? Todo va a influir. Cuando hablamos del puesto de esta guía, estamos hablando del personal de sala, es decir, el personal encargado de atender y servir a los clientes en el área de comedor de restaurantes, bares y otros establecimientos de los hoteles. ¿Vale? Y en cuanto a las principales tareas, como he comentado, al final cada hotel tiene su propia realidad en función del número de habitaciones, en función del número de personas que están realizando las tareas, del ritmo de trabajo, etcétera, por lo que las tareas pueden repartirse de una manera distinta, pero estas serían las principales tareas. La preparación del material previo al servicio, la colocación y el montaje de las mesas para el servicio, recepción de los clientes, acompañamiento a la mesa y, en el caso que corresponda, la toma de las comandas, el servicio de las comidas y bebidas, la manipulación de las viandas, reposición de alimentos, bebidas y stock, la recepción del almacenamiento de la mercancía, limpieza y mantenimiento de mesas de la sala y de las instalaciones y el control de la propia zona de consumo del comedor. Vale, entonces, como hemos comentado, los principales factores de riesgo tendríamos la adopción de posturas forzadas, realización de movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas. Y entonces lo que tendríamos en la guía, aquí lo que os comento, una pincelada a modo ejemplo, sería, por ejemplo, la adopción de posturas forzadas de brazos y muñecas, por ejemplo, en la manipulación de las bandejas. Vemos en la imagen cómo la persona que está llevando la bandeja lo hace con los dedos, con lo que está manteniendo una postura forzada de dedos y también de la muñeca porque la está flexionando. Vemos que esto es una acción que se suele dar en los restaurantes, el llevar de manera inadecuada. Entonces, por ejemplo, vamos a contar con una recomendación sobre una técnica adecuada para llevar bandejas y platos, en la que se va a hablar que la manera adecuada será manteniendo la muñeca en posición neutra. Vamos a apoyar la bandeja en la palma de la mano y el antebrazo, de manera que la bandeja va a estar repartida más equilibradamente. Vemos también que tenemos que sujetar la bandeja cerca del cuerpo. Vamos a pegar el codo al cuerpo, manteniendo un ángulo de 90 grados. Se nos habla también de la alternancia de la mano de la carga, de manera que, como hemos comentado, si en vez de llevar la bandeja siempre con una mano, la llevo con las dos manos, voy a repartir la carga y de esta manera voy a reducir, entre comillas, a la mitad la posibilidad de padecer este riesgo. Además, es muy importante mantener la bandeja limpia para evitar que puedan resbalarse los productos y que tengamos que generar un sobreesfuerzo, y equilibrando el peso en toda la bandeja. De esta manera, pues lo que comento, no tenemos que hacer este sobreesfuerzo muscular para mantener el equilibrio, lo cual va a incrementar el riesgo de lesiones. Yéndonos, por ejemplo, a manipulación manual de cargas, que es otro de los factores principales que pueden producir riesgo de padecer trastornos musculoesqueléticos, vemos que a menudo se tienen que transportar bandejas con platos, vasos, otros utensilios, ya sean limpios cuando tenemos que montar las mesas o sucios cuando las estamos recogiendo. Esto lo que hace es, pues, generar tensión, sobreesfuerzo por manipulación manual de cargas, etc. ¿Qué podemos hacer? Algunas medidas para reducir este riesgo, pues una optimización del transporte. Vamos a limitar la cantidad de platos o de artículos que vamos a transportar en cada trayecto. Cuando tengamos que transportar muchos trayectos, esto puede hacer que tengamos que hacer más de un viaje. Bueno, pues mejor hacer varios viajes con poca carga que hacer un solo viaje pero sobrecargarnos. O si, por ejemplo, no es un momento punta, podemos pedir ayuda a otras personas que trabajen con nosotros para ayudar a transportar estos pedidos. ¿Qué más podemos hacer? Sí que lo hemos comentado, el uso de carros de servicio. Un carro de servicio, cuando tenemos que transportar una gran cantidad de platos, cubiertos, vasos,
los podemos aprovechar para colocarlos y poder realizar un solo transporte y realizando un empuje que va a ser menor esfuerzo. Eso sí, importante, siempre que vayamos a incorporar un nuevo elemento, como puede ser en este caso el carro, vamos a asegurarnos de que lo utilicemos de manera correcta, que las ruedas sean las adecuadas, que deslice bien en el suelo, que aunque lo podamos cargar más que si fuera de manera manual, tampoco lo sobrecarguemos, porque lo que tampoco queremos es eliminar un riesgo generando otro. Esto siempre, aunque lo comento aquí, es en cualquier tipo de medida que se vaya a tomar. Cuando vayamos a tomar una medida y vayamos a cambiar un sistema, tenemos que asegurarnos, por un lado, que se reduzca el riesgo origen, el que queremos reducir, pero que no estemos generando uno nuevo. También podemos crear un punto de servicio adicional. Si, por ejemplo, tenemos que preparar las mesas cada vez que se vayan unos clientes, podemos, en lugar de tener en la cocina los platos, vasos y cubiertos limpios, tener en la sala, en algún punto intermedio, una mesa intermedia de servicio en la que podamos colocar estos platos, vasos, cubiertos limpios, de manera que vamos a reducir este desplazamiento al tenerlos cerca. Vale. En cuanto al factor de riesgos de movimientos repetitivos, por ejemplo, vemos que se da una repetitividad sobre todo cuando estamos limpiando superficies como las mesas o cuando estamos limpiando, secando la cubertería, fregando algunos utensilios que necesitamos utilizar, etc. Esto genera movimientos repetitivos, principalmente mano-muñeca, que pueden generar estas lesiones. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, cambiar, si vamos a estar durante mucho tiempo seguido realizando estos movimientos, el cambio de la técnica puede ayudar a descargar, intentar no realizar 100% de manera continua el mismo movimiento, sino cambiar un poco cuál es la musculatura, cambiar la mano para, como hemos dicho, repartirla y además utilizar una técnica adecuada. Como hemos comentado, es recomendable el movimiento en forma de 8 y además movimientos amplios, de manera que abarcamos más superficie antes que realizar movimientos cortos, ya sea circulares o en línea recta, ya que eso va a aumentar el número de repeticiones de movimientos de mano y muñeca. Además de recomendaciones de estos factores de riesgo que hemos comentado, también hay otro apartado de recomendaciones generales en el que damos otras recomendaciones, como por ejemplo respecto al uso de un calzado adecuado, que obviamente tiene que ser antideslizante, tiene que ser cerrado, una buena amortiguación, un soporte en el arco del pie. También para reducir la fatiga debido a la bipedestación existen otras herramientas como puede ser el uso de medias de compresión que facilitan la circulación de manera que pues, se reduce esta consecuencia. También sobre el control del ritmo de trabajo o los descansos regulares, las rotaciones, etcétera. Hay más recomendaciones en la guía que nos pueden ayudar a reducir estos riesgos. Vale. Pasamos al último bloque de esta presentación en el que vamos a hablar de los ejercicios de calentamiento y estiramiento. Como hemos comentado, es muy importante la realización de estos ejercicios, son fundamentales para poder preparar al cuerpo antes de realizar las tareas, para reducir la tensión durante el turno y para evitar las lesiones a largo plazo. Recalco lo de a largo plazo porque algo muy importante en estos ejercicios es la constancia. Es decir, si cuando yo explico cuáles son los ejercicios de calentamiento y estiramiento, entre la novedad y que pues siempre al principio nos lo tomamos todo con más interés, realizamos los ejercicios una semana, después no los realizamos nunca y después los realizamos un día, a ver, no voy a decir que no sirven de nada, pero no sirven demasiado. Entonces lo que nos interesa es que se realicen de manera constante, que tengamos esta constante. Estos ejercicios, aquí vemos muchos beneficios. Mejora de la circulación sanguínea, muy importante en este puesto en el que hay muchísima bipedestación y estaticidad, un aumento de la flexibilidad muscular, alivian la rigidez y reducen la tensión de las articulaciones, una mejora en el equilibrio y la coordinación, reducción del estrés físico y mental, también muy importante, y van a favorecer el que adoptemos una postura adecuada y además van a prevenir el cansancio.
sea, un montón de beneficios, como podemos ver. ¿Qué puntos clave tenemos que tener en cuenta antes de empezar con los ejercicios que podamos ver en esta guía o los que nos preparemos nosotros? Como he comentado, no se necesita que estemos una hora realizando estos ejercicios. Son rutinas breves de 5 o 10 minutos al día, no nos van a quitar más tiempo y, como hemos comentado, van a tener muchos beneficios. Cuando lo realizamos, tenemos que hacer movimientos controlados, movimientos lentos. No vamos a realizar movimientos bruscos y rápidos ahí porque quiero terminar rápido o porque lo voy a hacer al máximo, ¿vale? Tiene que ser, estamos preparando el cuerpo va a pasar de estar totalmente frío a empezar a trabajar, entonces queremos que sea progresivo. Vamos a respirar de manera adecuada, relajada y acompañando los movimientos. Muy importante, la sensación. Tenemos que hacer caso a nuestras sensaciones. Obviamente, si nunca hemos realizado ejercicios de calentamiento y estiramiento, cuando hagamos los estiramientos vamos a notar una ligera incomodidad, una ligera resistencia, pero no tenemos que sentir dolor. Es decir, no seamos bestias porque queremos hacerlos y si sentimos un dolor o un malestar, vamos a detener el ejercicio y vamos a consultar con nuestro médico, nuestro fisioterapeuta, etcétera. Y obviamente también vamos a estar atentos, sobre todo si nos estamos reincorporando después de una lesión. Vamos a aprovechar también las pausas y los estiramientos a lo largo de la jornada. Cuando vayamos a estar durante mucho tiempo en una misma postura, por ejemplo, vamos a aprovechar a estirar la musculatura en el sentido contrario. Si estamos mucho tiempo, por ejemplo, porque estamos secando la cobertería con el cuello flexionado hacia adelante, cuando realicemos una pausa, una micropausa, vamos a hacerlo moviendo el cuello en el sentido contrario, una extensión, una rotación, etc. Las zonas clave, bueno, pues como vemos prácticamente todas en este puesto, de cuellos y hombros, espalda, brazos y muñecas y piernas. Entonces, otra vez, importante, como hemos comentado, los ejercicios que os vais a encontrar en la guía son una orientación general, ¿vale? Y, como he comentado, se tienen que introducir de manera progresiva y no brusca. Siempre que tengamos cualquier duda, vamos a ir a un médico o a un especialista, porque al final puede ser por muchos motivos, porque a lo mejor tenemos una lesión o patología previa, porque pensemos que lo estamos realizando de manera correcta, pero no es así y no queremos producir más lesión. Si tenemos cualquier duda, vamos a ir a un especialista. Y además, pues muy importante, es muy importante practicar actividad física, ser personas activas, etcétera, porque queráis o no, tener una vida activa nos va a preparar también físicamente para poder afrontar toda esta jornada. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un par de ejercicios de calentamiento y un par de ejercicios de estiramiento de cuello y hombros. En la guía vais a tener también ejercicios de las otras zonas corporales que he comentado en la diapositiva anterior. Son ejercicios muy sencillos, no vamos a necesitar ningún elemento externo más allá de una pared o una silla, que yo creo que todos tenemos, una pared o una silla, sobre todo en un restaurante, porque si no, vaya. Y para que podamos realizarlos están explicados claramente y tenemos imágenes para poder verlos. Y en principio, con esto terminamos esta presentación de personal de sala. Si hay cualquier duda, ya sea online, creo que podéis hablar por el chat o aquí en la sala, pues yo os la responderé en la medida de lo posible. No hay ninguna duda, no hay ningún comentario. Vale, pues entonces igualmente, como ahora viene la segunda jornada, si os ocurriera a mitad de camino, pues la responderíamos. Sí que tenemos una duda. Sí, no, he visto que en la presentación está el tema del calzado del personal de sala, Sí, limitante.
Pero sí que hay un riesgo que hemos detectado, que es el de caída Sí. de vidrio o Ah, cuchara o cuchillo. Ahí no se contempla que pueda ser un calzado que proteja más el tema de caídas. No, Claro. no como de la construcción, por ejemplo, pero sí un calzado que sea que proteja también sobre la caída. Sí, con una, sí, Se te queda un plato, se te queda un cuchillo, se te puede clavar. eso. Eso es lo que sería bueno también. Claro, aquí tenemos que pensar que esta guía es a nivel riesgos ergonómicos, quiero decir, no nos enfocamos a otros riesgos como pueden ser el riesgo de seguridad o de higiene, obviamente, porque ahí ese es otro foco importante que hay que tener en cuenta cuando trabajamos en cocinas, etcétera. Pero claro, aquí algo que hemos querido destacar es el hecho que en general es el propio trabajador o trabajadora quien adquiere su calzado. Aquí lo ideal sería, consideramos, o que tengamos un calzado que nos vaya a ofrecer el hotel, en este caso, o que nos dé unas directrices más claras. Y este es un aspecto importante. Claro, cuando hablamos de un revestimiento, algo que dé más resistencia al calzado, aquí la dificultad que se añade es que ya no podría ser un calzado que tan normalmente se pueda comprar la plantilla por su cuenta. Pero claro, sí que es interesante que podamos tener esta protección sin incrementar el peso del calzado, como has comentado bien, no como el de construcción de seguridad, porque es un puesto en el que vamos a caminar mucho a lo largo del día. Y si le incorporamos peso, pero yo estoy convencida de que sí que hay calzado específico con la puntera más resistente para evitar principalmente pues, que se nos caiga un cuchillo, lo que sea, y nos pueda hacer daño en el pie. Ahí tendría que ser. Vale. Entonces, dejo de compartir esta presentación y voy a pasar a compartir la siguiente, que es la de camareras de piso. Ahí, ahora me lo he puesto aquí. Y vale. Esto se quita. Vale, perfecto. Ahí está. Vale, ya se ve. Vale. Bueno, continúo siendo yo. Igualmente me voy a volver a presentar por si hay alguien que se ha incorporado más tarde o porque se ha incorporado solo a esta parte. Soy Sonia Sernarnau, soy investigadora en ergonomía y salud laboral y voy a presentar también esta acción, este proyecto que hemos llevado a cabo de información y sensibilización sobre los riesgos ergonómicos, esta vez en el puesto de camarera de piso. Nuevamente, esta es la estructura que voy a seguir durante esta presentación. Voy a hacer una pequeña introducción a los riesgos ergonómicos en este puesto en particular. Vamos a ver cuál es el objetivo del proyecto que hemos querido alcanzar en este proyecto y cuáles son las tareas que hemos ido realizando para poder alcanzarlo. Nuevamente, también contamos con un cuestionario que nos han contestado los hoteles que lo han considerado y por lo tanto vamos a ver también un poquito cuáles son los datos que hemos recopilado y por último vamos a ver los resultados, que en este caso, y como había comentado anteriormente Maite, serán folletos, carteles y vídeos de divulgación. Vale. De todos los riesgos a los que están expuestas las camareras de piso, los riesgos de origen ergonómico son los principales a los que están expuestas. Principalmente sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos. Esto, como hemos comentado anteriormente, está ampliamente relacionado con la aparición de trastornos musculoesqueléticos, que en este caso casi un tercio, aproximadamente un 30% de las bajas de origen laboral son por trastornos o lesiones musculoesqueléticas. Esto lo que hace es que veamos claramente la importancia de tener que enfocarnos en esto. ¿Cómo se pueden prevenir los trastornos musculoesqueléticos? Igual que cualquier otra consecuencia, cualquier otro riesgo. Pues lo que tenemos que hacer es analizar los riesgos a los que estamos expuestos, ver cuáles son las posibles causas, tomar medidas que nos permitan reducirlos, ponerlas en actuación
y después revisar que realmente se ha reducido el riesgo, ¿no? Vale, pues esto destaca con los datos que tenemos en el otro lado de la diapositiva, que es, de acuerdo con la campaña Camareras de Piso 2017-2018 del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, la mitad de los hoteles no realizan evaluaciones específicas. El 12,5% sí que realizan evaluaciones específicas, pero no plantean medidas preventivas. El 4,7% realizan evaluaciones, planifican medidas, pero no las implantan. Y tenemos solo un tercio de hoteles que realizan evaluaciones específicas, planifican medidas y las implantan. Es decir, si estamos de acuerdo en que para prevenir estos riesgos tenemos que analizar y tomar medidas, pero no lo hacemos, entonces no vamos a reducir estas consecuencias, no vamos a reducir estas riesgos. Por lo tanto, ¿qué hemos considerado en esta situación? Que es de gran importancia informar y sensibilizar a los hoteles para que lo hagan. ¿Vale? Sería un poco la idea de esta acción. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Me repito otra vez. Informar y sensibilizar sobre estos riesgos ergonómicos a los que están expuestas las camareras de piso, que como hemos comentado tanto en la introducción de la jornada como un poquito en esta diapositiva, son muchos, y ofrecer un material que permita mejorar estas deficiencias en relación tanto a los procedimientos de trabajo como a los espacios, como a los elementos que las camareras utilizan. ¿Cómo lo hemos querido hacer? Mediante la generación de material de divulgación. Es decir, lo que buscamos con esto es llegar con un lenguaje accesible, con una información simple y sencilla, pero que llegue con folletos, carteles y vídeos. En este caso, como hemos comentado antes, es una segunda anualidad en el puesto de camareras de piso. Hace 2 años ya hicimos un primer proyecto en el que lo que generamos era una herramienta de autodiagnóstico que permitía a aquellos hoteles que quisieran responder a esta encuesta, este cuestionario, y en función de qué respuestas daban, se obtenía un informe de recomendaciones tanto respecto a acciones como a elementos, como a ayudas, que pudieran ayudarles a reducir los riesgos a los que estaban expuestas las camareras de piso. Vale, nuevamente, ¿qué tareas hemos realizado para conseguir este objetivo o para intentar conseguir este objetivo de informar y sensibilizar? En un primer paso, como hemos comentado, hace un par de años lanzamos esta herramienta de autodiagnóstico y lo que hemos hecho ha sido recopilar las respuestas que hemos obtenido a este cuestionario. Es un cuestionario que es anónimo, quiero decir, no sabemos, no podemos llegar a quién, pero sí que podemos utilizar estos datos para poder analizarlos. Una vez hemos analizado estos datos y como he comentado antes, la experiencia previa que tiene el IBV en el sector de la hostelería, tanto en la generación de guías como en proyectos de investigación, como en la evaluación de riesgos, hemos realizado estudios, hemos revisado los estudios de campo que se hicieron con anterioridad, porque como hemos comentado al final, podemos tener la teoría, pero nos interesa también ver cuál es la realidad. Y con todo este contenido es con lo que hemos generado el material divulgativo que, nuevamente repito, se trata de carteles, folletos y vídeos y que también van a estar disponibles en la web de OSBE para que podáis revisarlos, utilizarlos, etc. ¿Por qué hemos elegido estos 3 niveles de material divulgativo? Al final lo que queremos, como hemos explicado, es poder llegar a todo el mundo. Entonces, un folleto lo que nos va a dar es una información fácil, es decir, a dar ciertos datos sobre cómo podemos reducir estos riesgos en nuestro puesto de trabajo. Es un folleto de 2 caras que se puede imprimir, se puede tener, se puede leer, se puede comentar con nuestras compañeras y compañeros, etc. Hemos generado carteles. ¿Los carteles para qué sirven? Un cartel al final es una píldora rápida, una ayuda rápida para recordar. Nosotros ya tenemos esta información, ya la hemos leído y cuando yo veo el cartel que me da un mensaje corto, me sirve de refuerzo, me sirve de recuerdo. Y hemos generado vídeos porque al final los vídeos son un material muy amigable,
que también tiene un poco más de soporte visual. En este caso es con dibujos, no es un vídeo con personas reales, pero sí de manera visual nos puede reforzar este conocimiento y nos permite, por ejemplo, cuando hagamos esas reuniones con el departamento, con el equipo, a poder verlo entre todas y después comentarlo, cualquier duda o cualquier curiosidad. Vale, como hemos comentado, hace un par de años, Osbeck, junto con nosotros, hicimos una herramienta de identificación de problemas ergonómicos asociados a la falta de adecuación de instalaciones y elementos de trabajo de las camareras de piso. Este cuestionario, aquí he puesto un par de pantallazos para que lo veamos, era un cuestionario muy sencillo en el que simplemente nos iba a dar de todos los aspectos en los que dividimos el cuestionario, que serían sobre el almacenamiento y carros, preparación de camas, limpieza de baños, limpieza de suelo, el desempolvado, organización y gestión, etcétera, ¿vale? Tenemos distintas pestañas y en cada una de las pestañas vamos a tener una serie de preguntas sobre cómo se desarrollan las tareas, qué elementos se utilizan, etcétera. Son respuestas de sí, no, como podemos ver un poco, aunque está un poquito pequeñito, pero bueno. Una vez hayamos completado este cuestionario, le daríamos a generar informe y lo que obtendríamos es, en función de lo que hayamos contestado, unas u otras recomendaciones. Recomendaciones relacionadas con los procedimientos de trabajo, con elementos que podemos utilizar, con ayudas que podemos adquirir, etcétera, para intentar reducir estos riesgos. Entonces, como hemos comentado, hemos recopilado las respuestas a este cuestionario. En este caso, recopilamos un total de 91 cuestionarios válidos. Y cuando nos vamos a quienes contestaron estos cuestionarios, vemos que en general son hoteles de 4 estrellas o 4 estrellas superior y que en cuanto al tamaño del alojamiento, la mayoría eran hoteles, alojamientos medianos, de 150 a 300 habitaciones. Estos son los apartados del cuestionario, que son las pestañitas que veíamos antes, sobre organización y gestión, y dentro del puesto las etapas: almacenamiento de productos y uso de carros, preparación de camas, limpieza de baños, limpieza de suelos y limpieza general y desempolvado. En la organización y gestión de puesto vemos que en general todas las respuestas que se dieron al cuestionario, pues el calzado es cómodo y antideslizante, están las tareas claramente definidas, el reparto es equitativo y siempre va a haber un límite que no se puede superar en una trabajadora, que se puede marcar hasta cierto punto el ritmo de trabajo y realizar pausas, que están formadas en cómo realizar las tareas y que cuentan con un canal de comunicación. Y nuevamente destaca, como hemos visto, que los ejercicios de calentamiento y estiramiento no se realizan. Respecto al almacenamiento de productos y uso de carros, destaca, por ejemplo, que en algunos casos los pasillos o los espacios en los que tenemos que empujar estos carros sí que cuentan con alfombras gruesas o con ciertas zonas irregulares, como puede ser el acceso a ascensores, pequeños escalones, etcétera, que pueden aumentar el esfuerzo necesario para empujar estos carros. Pero sí que vemos que en general se indica que la distribución de los carros es adecuada, que se realiza un mantenimiento, que la altura de empuje es la correcta, que se evita la sobrecarga realizando más trayectos, etc. En la preparación de camas vemos que en general no se cuenta con ayudas, con camas elevables o cuñas, etcétera, que puedan facilitar la preparación de las camas. Vemos que es habitual que se eleven los brazos por encima de la altura de los hombros cuando extendemos las sábanas, o que no contemos con herramientas, con elementos que nos puedan ayudar a evitar la presión sobre las rodillas cuando nos tengamos que arrodillar para, pues, por ejemplo, remeter las sábanas. Sí que también vemos que al remeterlas no siempre se puede mantener el tronco recto y que muchas veces cuando tenemos que mover muebles de una habitación a otra lo hace una sola trabajadora sin contar con ayuda. Respecto a la limpieza de baños, vemos que en bastantes casos se indica que se tienen que adoptar posturas forzadas. No se cuenta en general con herramientas como escobillas telescópicas o de mango largo o angulado
que lo que nos van a impedir es tener que adoptar estas posturas forzadas cuando limpiemos, por ejemplo, el váter, ni nuevamente se cuenta con elementos de ayuda para aliviar la presión sobre las rodillas. En la limpieza de suelos vemos que en general se indica que sí que se realiza la técnica adecuada para la limpieza, colocando un brazo por debajo de la altura del hombro y otro a la altura de la cadera, que el mango permite mantener la postura neutra, que se mantiene la escoba o fregona cerca del cuerpo mientras realizamos el fregado, etc. Pero sí que se indica que los cubos de fregar no suelen disponer de un sistema que facilite el escurrido, ni disponen de ruedas, lo cual facilitaría el transporte del cubo sin necesidad de tener que manipular tanto peso, sin tener que levantarlo. En la limpieza general y desempolvado, pues nuevamente vemos que cuando tenemos que realizar limpiezas en zonas altas, en la mayoría de ocasiones se elevan los brazos por encima de la altura de los hombros, teniendo que adoptar una postura forzada que va a sobrecargar cuello, hombro y la parte superior de la espalda. Y vemos que en el vaciado de papeleras no se suelen colocar en una superficie alta cuando tenemos que hacer la retirada y colocación de las bolsas. Vemos que en general sí que se utilizan equipos de limpieza y que serían pues, herramientas limpiacristales telescópicas, trapos y bayetas de microfibra. Y cuando estamos realizando la limpieza de la cara exterior, de las ventanas, en general, o se subcontrata esta acción o se utilizan herramientas telescópicas en la mayoría de los casos. Vale, nuevamente, como hemos comentado, con toda esta información, tanto de los cuestionarios recopilados como información previa, visitas a campo, etcétera, es con lo que hemos generado este material divulgativo. Vamos a ver un ejemplo de cada uno, por así decirlo, pero tendréis disponibles en la web todos los elementos, ¿vale? Son folletos, carteles y vídeos, uno de cada de estos distintos aspectos, del almacenamiento de productos y carros, gestión y organización, limpieza de suelos, limpieza de baños y preparación de camas, ¿vale? Por ejemplo, este sería un ejemplo de folleto, este es el de ergonomía en la limpieza de baños, en el que nos enfocamos en algunos factores de riesgo y vemos recomendaciones sencillas que nos van a reducir este riesgo, como puede ser pues, para la adopción de posturas forzadas en la limpieza de baños, de bañeras y duchas. Para poder adoptar la postura correcta, se nos indica que podemos limpiar desde el interior para realizar la tarea desde dentro, reduciendo la necesidad de flexionar el tronco, de tener que estirarnos, etc. En cuanto a varios ejemplos sobre la manipulación de los herramientas y los productos de limpieza, cómo realizar los movimientos, la alternancia de las tareas, el uso alterno de las manos, etc. Los carteles, pues como hemos comentado, van a ser mucho más breves. Un cartel no tiene sentido que se sobrecargue de información porque representa que es información que ya hemos leído, que ya hemos recibido y que ya conocemos. Simplemente nos va a dar unas píldoras. Pues, por ejemplo, en la limpieza de suelo nos va a indicar que tenemos que mantener los codos cerca del cuerpo, que evitemos giros bruscos, que nos coloquemos delante de lo que vamos a limpiar, que intentemos mantener la espalda recta, que colocamos una mano siempre por debajo de la altura del hombro y la otra a la altura de la cadera, que utilicemos herramientas de limpieza con mangos ajustables de manera que nos pueda quedar a la altura del hombro, más o menos, porque sabemos que si está por debajo vamos a tener que flexionarnos y si está por arriba podemos golpearnos, con lo que vamos a adoptar posturas forzadas para evitarlo, etcétera. ¿Vale? Aquí pues podemos ver cómo sería el cartel de limpieza de suelos o el de preparación de camas, que lo mismo. Nos da pequeñitos mensajes para que podamos tenerlos en cuenta. Y luego tenemos los vídeos. Voy a poner un vídeo para que lo veamos. Porque es que para que se oiga en la sala creo que tengo que, a ver, hacer un poquito de, espérense. ¿Sabías que una postura incorrecta al limpiar el suelo puede causar lesiones en la espalda?
¿Sabías que una postura A ver si compartiendo solo el vídeo. A ver, probamos. Qué difícil. ¿Así? ¿Sabías que una postura incorrecta al limpiar el suelo puede causar lesiones en la espalda, brazos y muñecas? En este vídeo te daremos consejos para limpiar de manera ergonómica y reducir el riesgo de esfuerzo físico. Primero, elige herramientas con un mango adecuado. La escoba o fregona deben tener un mango que llegue hasta la altura de tus hombros. Esto ayuda a evitar posturas incómodas y reduce la necesidad de inclinar la espalda. Al barrer, coloca una mano por debajo del hombro y la otra por encima de la cadera. Mantén la espalda recta y evita girar la muñeca. Para limpiar de forma eficiente, mantén la escoba cerca de los pies y los codos pegados al cuerpo. Al aspirar, ajusta el mango para mantener las manos por debajo de los codos. Usa el peso de tu cuerpo para mover la aspiradora y no olvides mantener la espalda recta. Para limpiar debajo de muebles o en rincones, usa herramientas con cabezales giratorios o angulados o mangos ajustables. Si no tienes herramientas específicas, flexiona las piernas para mantener la espalda recta. Al escurrir, usa cubos con prensa o sistemas de escurrido que requieran menos fuerza. Flexiona ligeramente las rodillas y mantén la espalda recta, colocando un pie delante del cubo para dar estabilidad. Si necesitas mover cubos, no los llenes demasiado y opta por cubos con ruedas. Utiliza una manguera para llenar el cubo en el suelo y evitar levantarlo. Recuerda, mantener una postura correcta y utilizar las herramientas adecuadas puede marcar la diferencia. Cuida tu postura, y tu cuerpo te lo agradecerá. Pues... Bueno, en principio ya hemos terminado. Este era el final de la presentación. Como he comentado, este material lo vais a tener disponible en la web de Osbec, en todos los puntos que hemos comentado. Os invitamos a que os los descarguéis, a que los reviséis, a que los utilicéis, porque al final, como habéis comentado en la inauguración, podemos generar un montón de contenido, un montón de información, pero si después no se aplica o no se utiliza, pues tampoco sirve de nada. Y esto sería todo por mi parte. Si hay cualquier duda, cualquier consulta, pues aquí estamos para resolverla. Y sin más, no hay consultas, pues entonces ya hemos terminado con la jornada. Muchas gracias por venir.